Hay un emperador en la historia china tan fundamental, tan transformador, tan absolutamente central para la creación de China como nación unificada, que sin él China moderna probablemente no existiría en la forma que conocemos. No fue el emperador más querido, de hecho, fue uno de los más temidos y controvertidos. No gobernó durante mucho tiempo, apenas 11 años como emperador de China unificada. Pero en esos 11 años y en los 26 años de guerra que llevaron a la unificación, cambió completamente el curso de la historia china y mundial. Se llamó a sí mismo Qin Shi Huang, el primer emperador de China, y ese título no fue modestia falsa o exageración. Fue literalmente verdad. Antes de él, China no existía como estado unificado. El territorio que ahora llamamos China estaba dividido en múltiples estados guerreros que habían estado luchando entre sí durante siglos. Después de él, China era un imperio unificado con fronteras definidas, un solo gobernante, un solo sistema de leyes, un solo sistema de escritura, una sola moneda. Qin Shi Huang no solo conquistó China, la inventó. Creó el concepto de un imperio chino centralizado que duraría más de 2000 años a través de más de una docena de dinastías hasta el siglo XX. Pero aquí está lo que hace que su historia sea tan fascinante y profundamente complicada. Qin Shi Huang logró esta unificación a través de una brutalidad asombrosa. Fue un tirano en todos los sentidos de la palabra, paranoico, despiadado, megalómano, responsable de la muerte de cientos de miles, posiblemente millones de personas. Estandarizó China quemando libros y enterrando vivos a eruditos. Unificó el imperio mediante trabajo forzado masivo que mató a incontables trabajadores. Construyó monumentos que todavía existen hoy: la Gran Muralla, el ejército de terracota sobre los huesos de aquellos que murieron construyéndolos. Creó un sistema legal draconiano donde el castigo por la más mínima infracción era mutilación o muerte. Y murió obsesionado con la inmortalidad, consumiendo mercurio que lo envenenó hasta la muerte, dejando un imperio que colapsó casi inmediatamente después de su muerte en caos y guerra civil. Entonces, ¿fue Qin Shi Huang un genio visionario que creó una de las grandes civilizaciones del mundo? ¿O fue un tirano monstruoso cuyas políticas causaron sufrimiento masivo? ¿Puede ser ambos? ¿Y cómo debemos pensar sobre legados construidos sobre logros extraordinarios y atrocidades terribles? Esta es la historia del primer emperador, el hombre que unificó China, inventó el Estado chino y se convirtió en uno de los gobernantes más controvertidos en la historia humana. Es una historia sobre ambición, poder, conquista, innovación y los costos humanos devastadores de construir un imperio. Si quieres entender más sobre la historia china y cómo eventos como estos moldearon nuestro mundo de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos descubriendo las historias que los libros de texto omiten. Qin Shi Huang nació como Jing Zheng en 259 a.C. en el estado de Qin, uno de los 7 grandes estados que competían por el dominio durante el periodo de los estados combatientes, 475-221 a.C. Este fue uno de los periodos más violentos y caóticos en la historia china, siglos de guerra, casi constante entre estados rivales, cada uno tratando de conquistar a los demás y unificar China bajo su propio gobierno. Las circunstancias del nacimiento de Jing Zheng fueron inusuales y controvertidas. Su padre, Sichu, era un príncipe menor del estado de Qin que estaba siendo retenido como rehén en el estado rival de Zhao, una práctica común donde los estados intercambiaban príncipes como garantía contra la agresión. En Zhao, Sichu conoció a un rico comerciante llamado Lu Buwei, quien vio una oportunidad. Lu Buwei esencialmente invirtió en Sichulo, ayudó financieramente, hizo arreglos políticos y, según algunas fuentes históricas, que pueden ser chismorreo malicioso pero revelan percepciones contemporáneas, incluso le dio a Sichu una de sus propias concubinas, una mujer que ya estaba embarazada. Esa mujer dio a luz a Jing Zheng. Entonces, existe controversia histórica sobre si Jing Zheng era realmente hijo de Sichu o hijo de Lu Buwei. No sabemos la verdad. Las fuentes están en conflicto. Pero lo que es claro es que Jing Zheng creció en circunstancias precarias. Pasó sus primeros años en Zhao, donde él y su padre eran esencialmente rehenes. Cuando estalló la guerra entre Qin y Zhao, sus vidas estaban en peligro. Zhao quería ejecutarlos como venganza. Escaparon de vuelta a Qin, pero la infancia de Jing Zheng estuvo marcada por la inseguridad, el peligro y la conciencia de cuán frágil era el poder. En 247 a.C., cuando Jing Zheng tenía solo 13 años, su padre murió y él se convirtió en rey de Qin. Pero como era menor de edad, el gobierno real estaba en manos de regentes, particularmente Lu Buwei, quien se convirtió en canciller y efectivamente gobernó Qin durante varios años.
Jin Zheng creció en la corte Qin, recibió educación en filosofía legalista, la escuela de pensamiento que enfatizaba leyes estrictas y castigo severo como base del gobierno, y observó cómo funcionaba el poder. Y cuando alcanzó la mayoría de edad alrededor de los 21 años, tomó el control personal del gobierno. Eliminó a Lu Buwei, quien fue exiliado y finalmente se suicidó. Suprimió una rebelión liderada por su propia madre y su amante, y consolidó el poder absoluto en sus propias manos, y luego lanzó el proyecto que definiría su vida: la conquista de todos los demás estados y la unificación de China bajo el gobierno de Qin. El estado de Qin ya era el más poderoso de los 7 grandes estados. Había sido transformado durante el siglo anterior por reformas legalistas implementadas por el filósofo Shang Yang, quien había creado un estado militarizado, centralizado, brutalmente eficiente diseñado para la guerra. Qin tenía el ejército más grande, la economía más organizada, la burocracia más efectiva, pero aún no había conquistado a los demás. Jin Zheng, ahora gobernando como rey de Qin, comenzó campañas sistemáticas de conquista. Durante los siguientes 17 años, de 230 a 221 a.C., el estado de Qin conquistó todos los demás estados guerreros uno por uno. 230 a.C., conquista de Han, 228 a.C., conquista de Chao, el estado donde había nacido. 225 a.C., conquista de Wei, 223 a.C., conquista de Chu, el estado más grande. 222 a.C., conquista de Yan, 221 a.C., conquista de Qi, el último estado restante. Las campañas fueron brutales. Los ejércitos Qin eran despiadados, masacraban poblaciones que resistían, deportaban poblaciones enteras, destruían la infraestructura de los estados conquistados. Hay registros de batallas donde decenas de miles de soldados enemigos fueron ejecutados después de rendirse. El general Qin Baichi supuestamente enterró vivos a 400.000 soldados Zhao después de la batalla de Changping en 260 a.C., un número que probablemente está exagerado pero indica la escala de la violencia. En 221 a.C., Jin Zheng había logrado lo que ningún gobernante chino había logrado antes. Había conquistado todos los estados rivales. Por primera vez en siglos, quizás por primera vez en la historia, toda China estaba unificada bajo un solo gobernante. Y Jin Zheng tomó un nuevo título para marcar este logro sin precedentes. No se llamó a sí mismo rey Wang, porque ese título parecía inadecuado para alguien que había logrado lo que los antiguos reyes sabios solo habían soñado. En cambio, creó un nuevo título, Huangdi, generalmente traducido como emperador. Combinaba Huang, del mítico legendario emperador amarillo, y Di, de los legendarios 5 emperadores, esencialmente reclamando estatus igual a las figuras míticas que supuestamente fundaron la civilización china. Y se llamó a sí mismo Qin Shi Huangdi, el primer emperador de Qin. El primero implicaba que habría una segunda, una tercera, una dinastía que duraría 10.000 generaciones. Irónicamente, la dinastía Qin duraría solo 2 emperadores, 15 años en total. Pero el título capturaba su ambición y su logro. Había creado algo nuevo. No solo había conquistado China, había inventado el concepto del imperio chino. Y ahora comenzaba el trabajo aún más difícil, mantener esa unificación. Y nadie podía haber esperado cuán radical y brutalmente transformaría China en el proceso. Como primer emperador de China unificada, Qin Shi Huang enfrentó un problema fundamental. Había conquistado múltiples estados que habían sido enemigos durante siglos, cada uno con sus propias tradiciones, leyes, sistemas de escritura, monedas, culturas. ¿Cómo creas un solo imperio unificado a partir de esta diversidad? La respuesta de Qin Shi Huang fue estandarización forzada y control centralizado absoluto, y la implementó con una velocidad y brutalidad que dejaron cicatrices permanentes en la memoria histórica china. Primero, abolió el sistema feudal. Durante siglos, los estados chinos habían estado organizados según líneas feudales. El rey otorgaba tierras a nobles, que gobernaban esas tierras como señoríos semiautónomos, pasando el control a sus herederos. Qin Shi Huang vio esto como una amenaza. Los señores feudales tenían sus propias bases de poder, sus propios ejércitos, sus propias lealtades, podrían rebelarse. Entonces abolió completamente el feudalismo, dividió el imperio en 36 comandancias, juntos, cada una subdividida en condados, xian. Cada comandancia y condado era gobernado por funcionarios designados por el gobierno central, funcionarios que podían ser transferidos, destituidos o ejecutados a voluntad del emperador. No tenían poder hereditario, no tenían bases de poder locales, eran simplemente administradores implementando la voluntad imperial. Esto creó el primer estado verdaderamente centralizado y burocrático en la historia china.
Todo el poder fluía desde el emperador hacia abajo. No había centros de autoridad rivales. Segundo, estandarización. Qin Shi Huang estandarizó todo lo que pudo para crear uniformidad en todo el imperio. Escritura. Antes de Qin, diferentes regiones usaban diferentes variaciones de caracteres chinos. Qin Shi Huang ordenó la estandarización de la escritura, el estilo de sello pequeño. Se convirtió en la escritura oficial, uniforme en todo el imperio. Esta estandarización fue fundamental. Significaba que los edictos imperiales podían ser leídos uniformemente, que los registros burocráticos eran consistentes, que se podía desarrollar una cultura literaria común. El sistema de escritura estandarizado por Qin se convirtió en la base del chino escrito durante los próximos 2 milenios. Moneda. Estandarizó la moneda. La moneda de cobre redonda con un agujero cuadrado en el centro se convirtió en la moneda estándar, reemplazando las diversas monedas locales que habían circulado en diferentes estados. Pesos y medidas. Estandarizó pesos y medidas en todo el imperio, terminando con las variaciones locales que hacían difícil el comercio y la administración. Anchos de ejes. Incluso estandarizó los anchos de los ejes de los carros, lo que puede sonar trivial, pero era crucial porque significaba que los carros podían usar los mismos surcos de ruedas en las carreteras en todo el imperio, facilitando el transporte. Leyes. Creó un código legal único que se aplicaba uniformemente en todo el imperio, reemplazando los diversos sistemas legales que habían existido en diferentes estados. Y ese código legal era draconiano basado en principios legalistas, que sostenían que las personas solo obedecen cuando temen el castigo. Los crímenes menores se castigaban con mutilación, trabajo forzado o muerte. El castigo colectivo era común. Si una persona cometía un crimen, su familia podía ser castigada. El sistema estaba diseñado para aterrorizar a las personas para que obedecieran. Tercero, proyectos de infraestructura masivos. Qin Shi Huang lanzó proyectos de construcción en una escala sin precedentes, carreteras. Construyó una red masiva de carreteras imperiales conectando la capital con provincias distantes. Se estima que más de 6.800 kilómetros de carreteras fueron construidas. Estas carreteras permitieron el rápido despliegue de ejércitos imperiales, facilitaron el comercio y la comunicación y unificaron físicamente el imperio. Canales. Construyó canales conectando sistemas fluviales, particularmente el canal Link, que conectaba el sistema del río Yangtze con el sistema del río Perla, permitiendo el transporte de norte a sur. La Gran Muralla. Este es quizás el proyecto más famoso. Qin Shi Huang conectó y extendió muros defensivos anteriores que habían sido construidos por estados anteriores, creando una fortificación masiva a lo largo de la frontera norte para proteger contra las incursiones nómadas. La Gran Muralla que vemos hoy es mayormente de dinastías posteriores, particularmente Ming, pero Qin inició el proyecto de crear una fortificación defensiva unificada. El Palacio de Pang. Comenzó la construcción de un palacio masivo cerca de la capital, supuestamente tan grande que podía albergar a 10.000 personas. Nunca fue terminado. Su tumba, y más infamemente comenzó la construcción de su propio complejo de tumba masivo, que incluía el famoso Ejército de Terracota. Más de 8.000 guerreros de terracota de tamaño natural, cada uno individualmente esculpido, enterrados en fosos masivos cerca de su tumba para protegerlo en el más allá. El complejo de la tumba cubría aproximadamente 56 kilómetros cuadrados y requirió décadas de construcción. Todos estos proyectos requirieron movilizar cientos de miles, a veces millones de trabajadores. Gran parte del trabajo era forzado, conscriptos, criminales condenados, campesinos impresionados. Las condiciones eran brutales. Muchos murieron de agotamiento, de accidentes, de hambre, de enfermedad. Las fuentes históricas hablan de cientos de miles muriendo solo en la construcción de la Gran Muralla, aunque los números exactos son imposibles de verificar. Lo que es claro es que los proyectos de construcción de Qin Shi Huang se construyeron sobre huesos, los huesos de incontables trabajadores que murieron creando la infraestructura que unificó el imperio. Cuarto, supresión de la disidencia intelectual. Esta fue quizás la política más infame del reinado de Qin Shi Huang. En 213 a.C., el primer emperador aconsejado por su canciller Li Si, un filósofo legalista, implementó una política de censura masiva conocida como la quema de libros y el entierro de eruditos. El razonamiento era este. Los eruditos, particularmente los eruditos confucianos, criticaban el gobierno de Qin citando textos antiguos y tradiciones pasadas.
Argumentaban que el emperador debería gobernar como los antiguos reyes sabios, que debería seguir los clásicos confucianos, que el pasado proporcionaba mejores modelos que el presente. Li sí argumentó que esto era intolerable. Permitir que los eruditos criticaran el gobierno, permitir la circulación de textos antiguos que promovían sistemas políticos diferentes, debilitaba el Estado. Las personas debían mirar hacia adelante, no hacia atrás. Debían obedecer al emperador, no citar autoridades antiguas. Entonces Qin Shi Huang ordenó que todos los libros privados, excepto textos técnicos sobre agricultura, medicina y adivinación, fueran entregados y quemados. Específicamente dirigidos fueron los clásicos confucianos, las historias de estados anteriores, las obras filosóficas de las 100 escuelas de pensamiento. Copias oficiales fueron retenidas en la Biblioteca Imperial, pero las copias privadas debían ser destruidas. Cualquiera que desobedeciera sería tatuado y enviado a trabajo forzado. La quema de libros fue implementada en todo el imperio. Miles de textos fueron destruidos. Siglos de logros intelectuales fueron perdidos. Algunos textos nunca fueron recuperados. Al año siguiente, en 212 a.C., cuando Qin Shi Huang se enteró de que algunos eruditos todavía criticaban sus políticas, ordenó una purga. Aproximadamente 460 eruditos, principalmente confucianos, fueron arrestados y, según las fuentes históricas, enterrados vivos. La quema de libros y el entierro de eruditos se volvió uno de los actos más infames en la historia china, un símbolo de tiranía intelectual, de supresión del pensamiento, de la destrucción de la cultura en nombre del control estatal. Y Qin Shi Huang se volvió, en la memoria histórica, el tirano arquetípico que valoraba el poder sobre el conocimiento, el orden sobre la sabiduría. Pero aquí está la complejidad. Desde la perspectiva de Qin Shi Huang y Li Si, estas políticas tenían sentido lógico. Estaban tratando de crear un estado unificado a partir de estados que habían sido enemigos durante siglos. Cualquier fuente de identidad alternativa, lealtades regionales, tradiciones intelectuales que criticaban el presente, textos que promovían sistemas políticos diferentes, era una amenaza para esa unidad. Entonces la suprimieron despiadadamente. Era lógica totalitaria, el Estado lo es todo, la disidencia es traición, la uniformidad es esencial para el orden, y funcionó al menos a corto plazo. China se mantuvo unificada bajo el gobierno de Qin, pero a un costo humano terrible. Y luego, en 210 a.C., Qin Shi Huang murió, y el imperio que había construido colapsó casi inmediatamente. Qin Shi Huang había pasado sus últimos años obsesionado con la inmortalidad. Envió expediciones para buscar la legendaria Isla de los Inmortales. Consultó a alquimistas que prometían elixires de la vida eterna. Y crucialmente consumió mercurio que los alquimistas chinos creían que otorgaba inmortalidad. Por supuesto, el mercurio es veneno. Y el consumo prolongado de mercurio causó envenenamiento crónico, temblores, paranoia, deterioro mental, finalmente la muerte. En 210 a.C., durante un tour de inspección por su imperio, Qin Shi Huang murió, probablemente de envenenamiento por mercurio, posiblemente exacerbado por otras condiciones. Tenía 49 años, había sido emperador durante solo 11 años, pero en esos 11 años había transformado completamente China. Su muerte fue mantenida en secreto inicialmente. Su cuerpo fue devuelto a la capital en un carruaje cubierto, y para disimular el olor de la descomposición, carretas de pescado fueron conducidas junto al carruaje. El primer ministro Li Si y el eunuco Cao Gao conspiraron para ocultar la muerte del emperador hasta que pudieran maniobrar por el poder. El hijo mayor del emperador, el heredero designado, fue obligado a suicidarse mediante intriga política, y un hijo menor débil, fácilmente manipulable, fue colocado en el trono como el segundo emperador. Pero el segundo emperador era incompetente. Li Si fue ejecutado por Cao Gao. El gobierno se volvió caótico, y las presiones que el duro gobierno de Qin Shi Huang había suprimido explotaron. En 209 a.C. comenzaron rebeliones primero pequeñas, luego crecientes. Para 206 a.C., el imperio Qin había colapsado completamente en guerra civil. El segundo emperador fue asesinado. La dinastía Qin terminó. Apenas 15 años después de la unificación, solo 4 años después de la muerte de Qin Shi Huang, el imperio que había construido se desmoronó. ¿Por qué colapsó tan rápidamente? Porque las políticas que habían unificado China, la centralización brutal, las leyes draconianas, el trabajo forzado masivo, la supresión de la disidencia eran insostenibles. Las personas estaban agotadas, empobrecidas, resentidas. Los impuestos eran aplastantes, el servicio laboral forzado era agotador, el castigo era brutal, y tan pronto como la fuerte autoridad personal de Qin Shi Huang desapareció, no había nada que mantuviera unido al imperio. Había solo miedo, y el miedo por sí solo no es suficiente.
El imperio sucesor, la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., aprendió de los errores de Qin. Los emperadores Han mantuvieron el estado centralizado que Qin había creado, las comandancias y condados, la burocracia designada, las estandarizaciones, pero rechazaron el legalismo extremo. Adoptaron el confucianismo como ideología oficial, enfatizando el gobierno benevolente, la moralidad, la educación. El mensaje era: podemos tener orden sin brutalidad. Pero, irónicamente, mantuvieron las estructuras que Qin Shi Huang había creado. La escritura estandarizada permaneció. La moneda estandarizada permaneció. El sistema de comandancias y condados permaneció. La burocracia centralizada permaneció. El concepto de un imperio chino unificado permaneció. Qin Shi Huang no solo unificó China, inventó el modelo del Estado chino que duraría más de 2000 años. Cada dinastía subsecuente, Han, Tang, Song, Yuan, Ming, Qin gobernó como imperio centralizado usando estructuras que Qin había creado. Entonces, el legado de Qin Shi Huang es profundamente paradójico. Fue un tirano brutal responsable de inmenso sufrimiento. Fue también el fundador de China como concepto, como Estado unificado, como imperio continuo. Sus políticas específicas, particularmente la quema de libros, fueron ampliamente condenadas. Pero las estructuras que creó se convirtieron en permanentes. En la memoria histórica china, Qin Shi Huang es figura profundamente controvertida. Los historiadores confucianos que escribieron las historias oficiales de China lo retrataron como el villano arquetípico tiránico, paranoico, destructivo, un ejemplo de advertencia de lo que sucede cuando el poder absoluto no está controlado por la moralidad. Pero también reconocieron su logro: había unificado China, algo que ningún otro gobernante había logrado. Y en tiempos modernos, su legado ha sido reevaluado. Mao Zedong defendió a Qin Shi Huang, argumentando que fue injustamente vilipendiado por los eruditos confucianos, que fue un revolucionario que rompió viejas estructuras feudales y creó algo nuevo. Mao se veía a sí mismo de manera similar, dispuesto a romper la tradición, a causar inmenso sufrimiento, para crear una nueva China. Los nacionalistas chinos ven a Qin Shi Huang como el creador de la unidad china, el hombre que hizo que China fuera China. Los turistas visitan el ejército de terracota, 8000 guerreros esculpidos guardando su tumba como uno de los sitios más emblemáticos de China, como testimonio de la grandeza de la civilización china. Pocos reflexionan sobre cuántos trabajadores murieron creándolo. Entonces, ¿quién fue Qin Shi Huang? Fue un conquistador brillante que unificó China a través de campañas militares despiadadas. Fue un administrador visionario que creó el primer estado centralizado verdadero en la historia china. Fue un tirano brutal cuyas políticas causaron sufrimiento masivo y muerte. Fue el inventor del concepto del imperio chino que daría forma a la civilización durante 2 milenios. Fue todo esto. Y esa paradoja que el mismo hombre pudiera crear estructuras duraderas y cometer atrocidades terribles, que sus logros fueran inseparables de su brutalidad, es lo que hace que su historia sea tan fascinante y tan inquietante. Qin Shi Huang unificó China, inventó el imperio chino, y 2000 años después todavía estamos debatiendo si el precio valió la pena.